Muy bien. ¿Qué tal, chicos? Nosotros estuvimos estudiando el tema de relaciones y vamos a ahondar un poco más en la parte ya práctica. Imaginemos que tenemos este conjunto, el conjunto A, que está formado por los elementos uno y 2. Y tenemos el conjunto B, que está formado por los elementos A, B y C. ¿Ya? Y queremos determinar cuántas relaciones yo puedo construir de A en B. ¿Cuántas relaciones podríamos construir aquí? Pues bien, para calcular el número de relaciones que usted puede construir de un conjunto en otro, calcule la cardinalidad del conjunto potencia, es decir, la cardinalidad del potencia del producto cartesiano entre A y B. Eso es igual a 2 elevado a la cardinalidad de A por la cardinalidad de B. Es decir, déjenme corregir aquí, sería 2 elevado a 2 multiplicado por 3. 2 elevado a la sexta. El resultado es 64. ¿Qué representa ese 64? El número de las relaciones que podemos construir de A en B. En la práctica, para que tenga claro lo que significa eso, vamos a hacer un ejemplo. El conjunto A tiene elementos uno y 2. El conjunto B tiene elementos A, B y C. Lo que significa este 64 es que podemos crear 64 tipos de relaciones entre ellas. Por ejemplo, una relación sería la relación vacía. La relación vacía es la que no tiene enlaces. El gráfico que está allí, tal como se muestra, significa relación vacía porque no hay ningún enlace. Así que allí tenemos una relación. La segunda relación podría ser la que solamente tiene la pareja 1, A. La tercera relación podría ser la que solo tiene la pareja 1, B. La siguiente, la que solo tiene la pareja 1, C. La siguiente, la que tiene 2, A. Bueno, y así podríamos crear muchas relaciones con una sola pareja. Pero cuando terminemos de crear todas las relaciones posibles de una sola pareja, vienen las relaciones de dos parejas, 1A, 1B. Podríamos crear 1A, 1C. Bueno, buscando todas las combinaciones posibles de combinaciones entre los elementos de A y B, podemos crear exactamente 64 diferentes. Esas son las relaciones que se pueden construir de A en B. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a analizar otro ejemplo. Un segundito para ver. Ok, imaginemos ahora lo siguiente. Tenemos el conjunto A formado por los elementos 1, 2, 3 y 4. Tenemos el conjunto B formado por los elementos M, N, O y P. ¿Ya? Y tenemos dos relaciones. La relación R1, que es subconjunto de A producto cartesiano B. La relación R2, que es subconjunto de A producto cartesiano B. O sea, son dos relaciones de A en B. Solo que son diferentes. La relación R1 está definida así. 1 con N, 2 con N, 3 con O, 3 con P. La relación R2 está definida así. 2 con N, 2 con O, 3 con M y 4 con N. Son dos relaciones diferentes, pero las dos van de A en B. Por eso es que en cada pareja usted puede observar que el primer elemento siempre es elemento de A y el segundo elemento de B. ¿Ya? ¿Cuál es el dominio de R1? Vamos a establecer el dominio de cada relación. El dominio de R1 sería todo lo que está como primera componente en las parejas ordenadas de R1. Es decir, el dominio de R1 está conformado por el 1, por el 2 y por el 3. No hay más. Mientras que si nos referimos a R2, el dominio de R2 estaría conformado vamos a analizar, aquí hay un 2, aquí hay un 2, aquí hay un 3 y un 4. Sería 2, 3 y 4. ¿Ya?
Si nos piden calcular el rango de R1, el rango de R1 está formado por, veamos, aquí está la N, la O y la P. Entonces sería NOP. ¿Ya? Vamos a ver el rango de R2. El rango de R2 está formado R1 mayúscula y R2 mayúscula. El rango de R2 está formado por N, O, M y N, es decir, M, N y O. Listo. Así se calcula el dominio del rango. El dominio no tiene por qué ser todo el conjunto de partida. Note lo siguiente, que el conjunto de partida son los cuatro elementos, uno, 2, 3 y 4. Pero el dominio son solo los elementos del conjunto de partida que se relacionan, mientras que el rango está formado por los elementos del conjunto de llegada que se relacionan, no por todos, sino por aquellos que se relacionan. Claro, el rango o el dominio podrían ser iguales a todo el conjunto que corresponde. Por ejemplo, el dominio podría ser igual a todo el conjunto de partida. El rango podría ser igual a todo el conjunto de llegada. Eso depende del problema. Si todos están relacionados, cubre todo el conjunto. Entonces, una vez que usted tiene los conjuntos, usted puede hallar cualquier operación. ¿Y qué tal si le dicen que hay el dominio de R1 unión dominio de R2? ¿Cuál sería el resultado de esa unión? Sería 1, 2, 3 y 4. Aquí está, mira, 1, 2, 3 y 4. La unión es la operación unión que conocemos. ¿Qué tal si nos piden calcular dominio de R1 intersección dominio de R2? ¿Qué se repite entre ese par de conjuntos, entre los dominios? El 2 y el 3. Así que en la intersección va el 2 y el 3. O sea que este tiene cardinalidad 4, este tiene cardinalidad 2. Así que podríamos hallar también, por ejemplo, el rango de R1, diferencia simétrica, el rango de R2. La diferencia simétrica está formada por los elementos de la unión que no son de la intersección, es decir, por todo menos lo que se repite. ¿Qué se repite? Se repite la N, se repite la O, así que los que no se repiten son M y P. Esos son los que forman la diferencia simétrica. ¿Ya? Así que la cardinalidad de este conjunto es igual a 2. Bien, esa es la manera en la que usted trabaja con el dominio y el rango de una relación. Veamos otra situación. ¿Cómo hallar la regla de correspondencia? ¿Cómo tabular una relación cuando conozco la regla de correspondencia? Imaginemos lo siguiente ahora, que conocemos que el conjunto A está formado por los elementos 1, 2, 3 y 4, que bueno, vamos a ponerlo así para variar un poco de los casos anteriores, menos 1, 0 y 1. Ahí está el conjunto A, ¿no? El conjunto B es menos 1 y 0. Y yo tengo una relación que es subconjunto del producto cartesiano entre A y B. ¿Ya? Y esa relación se define como los pares ordenados de la forma A, B. Vamos a poner varios literales, tal que A es igual a, a B. El literal B, R pares ordenados de la forma A, B, tal que A es igual a menos B. Literal C, R, vamos a poner R1, R2 y R3 para diferenciarlas. Da lo mismo que ponga A, B o X, Y. X, Y tal que Y es igual a 2X. ¿Sí? ¿Cómo se arma una relación si tengo la regla de correspondencia? Vamos a analizarlo. Usted va a dibujar este conjunto, que es el conjunto A. Usted dibuja el conjunto que aquí diga, ¿no? Si aquí puede ser que esté B y B, que los dos sean B. En ese caso, los dos deberían ser menos 1 y 0, el conjunto B solamente. Pero en este caso es primero A y luego B. ¿Ya? Entonces, atiendo a la regla. La regla dice que voy a establecer una relación cuando A y B sean iguales. Es decir, cuando el número de aquí sea igual al de acá. Entonces me quedan dos elementos. No puedo igualar al uno con el uno porque no hay uno en el conjunto B, pero si hubiese uno acá lo haría. Entonces, la solución o la tabulación corresponde a las parejas menos 1, menos 1 y 0,0, los que son iguales.
Ahora, si me preguntan a mí, para esta relación, el número 1,1 es elemento de R, la pareja 1,1 es elemento de R1. Eso es falso, porque aunque aquí diga que son iguales, el problema es que los conjuntos no permiten esa igualdad entre uno y uno, porque el conjunto de llegada no tiene el 1. ¿Ya? Con más razón es falso si me preguntan, por ejemplo, si 1 o 2 es elemento de R1. Aquí el problema es doble. Primero, el 2 ni siquiera está en B. Y segundo, ni siquiera son iguales. Falso. Ahora, ¿qué pasaría si pongo, por ejemplo, aquí ponemos 1,0? Es verdad que 1 y 0 sí están, pero no forman parte de la relación porque tienen que ser iguales según la condición, así que también es falso. Acá, ¿qué pasa si dice A igual menos B? Analice esto. Nuevamente vamos a hacer el gráfico, ¿ya? Y ahora voy a establecer relación cuando A es igual a menos B. Por ejemplo, 1 es igual, dice aquí que A sea igual al negativo de B. Es decir, ¿qué pasa si a este le saco el negativo? Quedaría 1, ¿verdad? O sea que la pareja se forma así. ¿Por qué? Porque el número de aquí es el número de acá con un negativo adicional. A es igual a B con un negativo, es decir, 1 es igual a menos 1 multiplicado por menos. 1 igual a 1 quedaría. Lo mismo, 0 es igual a 0 multiplicado por menos. Pero el menos 1 no tiene con quién igualarse. ¿Por qué? Porque le correspondería al 1, pero no hay 1 en el otro lado. Por lo tanto, las parejas serían 0,0 y 1, menos 1. Aquí también la cardinalidad de la relación 2 es igual a 2. ¿Ya? Por ejemplo, la relación 2 no pertenece el punto menos 1, perdón, la pareja menos 1, menos 1, no es elemento de la relación 2, pero sí es elemento de la relación 1. Ahí sí está bien, porque sí está como uno de sus pares ordenados. Y en el último caso, dice que y es igual al doble de x. Muy bien, aquí a simple vista parecería que no hay elementos que cumplan con esa condición, pero si observa bien, se va a dar cuenta que, me equivoqué aquí, ¿verdad? Aquí es cero. Ya. Se va a dar cuenta que hay una pareja que sí cumple, está aquí, porque cero es lo mismo que 2 por cero. Dice aquí, y debe ser el 2 por x. Este valor de y es el 0 de x por 2. Es decir, esta es la única pareja de la relación. ¿Ya? Ahora, si hubiese un 2 aquí, habría otra pareja. ¿Por qué? Porque este valor de y sería 2 multiplicado por 1. La idea es que aquí el valor de y es x multiplicado por 2. Es decir, si x vale 1, y debería valer 2. Si x vale 1, y debería valer 2. Aunque si hay el 1 en x, el problema es que no hay el 2 en y. Por eso solo nos quedamos con esta pareja. Así que la cardinalidad de la relación 3 es igual a 1. Vamos a analizar algo más. Ya, muy bien. ¿Qué tal si tenemos este conjunto A formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5? El conjunto B formado por los elementos 3, 5, 7, 9. El conjunto C formado por los elementos 1, 2, 3, 4. Perfecto. Y nos piden calcular la relación R que va de A menos B, de A menos B en, en C menos B, ¿sí? O sea, esto de aquí no le añade complejidad. Lo que me están diciendo es que mi conjunto de partida no será ninguno de los tres, sino operaciones entre esos conjuntos. Y digamos que la relación está definida así. Vamos a poner un ejemplo que ya hicimos. X, y tal que X es igual a Y. Veamos, ¿qué es A menos B? A menos B es al conjunto A quitarle B. O sea, le quito el 3, le quito el 5 y A menos B sería 1, 2 y 4. ¿Y qué sería C menos B? Al conjunto C le quito B. O sea, le quito el 3 y me quedo con... También me quedo con 1, 2 y 4. Perfecto. Me quedé con lo mismo en ambos casos.
como aquí dice que son los pares ordenados en los que X es igual a Y, mire, quiero que haya una diferencia para que no vayan a pensar que eso va a pasar siempre. Así que vamos a cambiar el conjunto C. ¿Qué sería C menos B en este caso? C menos B sería 1,2. Ahora sí. ¿Cuál sería la relación R? Sería la de parejas en las que Y igual a X, es decir, 1 con 1 y 2 con 2. 4 con 4 no puede ser porque no hay la pareja del 4. 1 con 1 y 2 con 2. Es decir, esto me indica cuál es mi conjunto de partida y mi conjunto de llegada. Y se puede representar de varias formas. Si me dicen R es subconjunto de A menos B, producto cartesiano C menos B, es lo mismo que me digan que R va de A menos B en C menos B. Imagínense, vamos a ver otro ejemplo. Imagínense que ahora tenemos que la relación R va de A intersección B en B menos C. ¿Ya qué es A intersección B? ¿Qué se repite en A intersección B? Se repite el 3, se repite el 5. Entonces aquí sería 3 y 5. ¿Qué es B menos C? ¿Qué pasa si a B le quito C? Tendría que quitarle solamente el 3, ¿verdad? Me quedaría con 5, 7 y 9. 5, 7 y 9. ¿Y qué tal si la regla de correspondencia es así? X, Y, tal que se me ocurre, Y es igual a X más 2. ¿Cómo serían los pares ordenados en ese caso? Yo grafico aquí el conjunto de partida que es 3 y 5, el conjunto de llegada que es 5, 7 y 9, y establezco, dice, a X súmele 2 y el resultado debe ser Y. O sea que a 3 le sumo 2, a este 3 le sumo 2 y el resultado es Y, 5. A 5 le sumo 2 y el resultado es 7. O sea que para esta relación las parejas son 3,5 y 5,7. Su cardinalidad es 2 porque hay dos parejas ordenadas. La cardinalidad es el número de elementos que tiene la relación. Esa es la cardinalidad de la relación. Muy bien, otro aspecto importante es el que tiene que ver con la composición de funciones. Composición. Sí, en ese sentido, usted tiene que tener en cuenta lo siguiente. Si tenemos una función que va de A en B, tenemos una función que va de C en D, la función compuesta G o F, fíjense en esto, el conjunto, perdón, la función F es la que aparece segunda aquí, o sea, es la que aparece más hacia la derecha, la segunda, de allí se toma, de esa función de la que aparece a la derecha, el conjunto de partida. Y de la otra función se toma el conjunto de llegada, en este caso es D. Así que la composición iría de A en D. Si yo quisiera hallar, en lugar de G o F o G, entonces ahora es al revés. De aquí se toma el conjunto de partida, siempre de la que está a la derecha se toma el conjunto de partida, que es el que está primero antes de la flecha, y de la segunda se toma el conjunto de llegada de la función, perdón, de la función que está afuera, en este caso F, se toma el conjunto de llegada, que es el conjunto D. Ya, así que la compuesta G o F iría de A en D y la compuesta F o G iría de C en D. Pero eso sí es que la compuesta se puede hallar. Entonces, eso significa que hay una condición, ojo con esto, es importante. Hay una condición para que la compuesta se pueda hallar. La condición siempre será que el rango de la función que está a la derecha, o sea, F, debe ser subconjunto del dominio de la función que está a la izquierda. ¿Esto qué me dice? Que si esto es posible, si esto es verdad, la compuesta sí se puede hallar. Entonces acá sería rango de la función que está a la derecha, en este caso es G, debe ser subconjunto del dominio de F. Esto es para que la compuesta exista, para que sea posible su cálculo. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Imagine que usted tiene la función W que va de P en Q y tiene la función eh, Z que va de L en M. Y nos preguntan, ¿cuál es la condición para que, vamos a poner aquí, condición para que W o F exista? Piensa en la función que está a la derecha.
W o Z, perdón. W o Z quise decir. Déjeme corregir. Ya, piensa en la función que está a la derecha. Ahora, en esa función piensa en el conjunto de partida, ¿sí? Y en la otra función piensa en el conjunto de llegada. Esa función W o Z iría de L en Q. Ya, pero no nos están pidiendo esto. Nos están pidiendo la condición. Este sería el conjunto de partida y este sería el conjunto de llegada de la función compuesta. Pero ¿cuál es la condición? Que el rango de la función que está a la derecha, que sería el rango de Z, sea subconjunto del dominio de la función que está a la izquierda, es decir, del dominio de W. Es decir, rango de Z, subconjunto de P. Recuerde que en una función el dominio siempre es igual al conjunto de partida, así que el dominio de W es P. Pero cuidado con pensar que lo mismo pasa con el rango. El rango de Z no tiene por qué ser igual a M, así que aquí tiene que dejarlo escrito como rango. En cambio, acá puede poner dominio de W o P porque eso significa lo mismo. ¿Cuál sería la condición para hallar Z o W? Que el rango de la segunda función, es decir, el rango de W, sea subconjunto del dominio de Z, pero el dominio de Z es el conjunto L, así que puedo poner L, pero también puedo poner dominio de Z, a lo mismo cualquiera de las dos cosas. ¿Sí? Esa es la situación en cuanto a la composición de funciones. ¿Ya? Y por último, recuerden lo siguiente, una función puede ser inyectiva, lo cual significa que eh, para todo x1, x2, elemento del dominio de f, si x1 es diferente de x2, las imágenes de x1 y x2 también son diferentes. Eso básicamente significa que si yo tengo dos valores diferentes aquí, dos valores diferentes, sus imágenes tienen que ser también diferentes. Eso fallaría cuando las imágenes fuesen iguales. En ese caso la función no es inyectiva. Pues básicamente lo que significa función inyectiva es que ningún elemento de acá puede ser infiel. Esta función, digamos que esta es una función que va de A en B, no es inyectiva. ¿Por qué? Porque aquí hay un elemento infiel. No pueden haber elementos infieles en el conjunto de llegada. Lo que dice la definición es que si yo tengo elementos diferentes aquí, o sea, si tengo dos elementos diferentes del dominio, sus imágenes f de x1, es decir, la imagen de x1, el valor al que llego, esto es x1, esta es la imagen de x1. Esto es x2, esta es la imagen de x2. Pero como se trata de la misma imagen, significa que son imágenes iguales. Por eso la función no es inyectiva, porque las imágenes también deben ser diferentes. ¿Ya? ¿Qué significa función sobreyectiva? Sobreyectiva significa que para todo y elemento del conjunto de llegada debe existir un x elemento del conjunto de partida o del dominio de f, como sea, da lo mismo decir dominio de f o conjunto de partida de f, tal que y es igual a f de x. Ya, ¿qué significa esta definición? Que todos los elementos de B deben tener un X, debe existir un X. Para todo elemento de Y debe existir un X que relacione al Y y al X. Es decir, ningún elemento del rango puede quedar soltero. Esta función no es sobreyectiva, no es inyectiva ni sobreyectiva. ¿Por qué? Porque aquí hay un elemento que queda libre. Aquí dice que todos los elementos del conjunto de llegada deben estar relacionados con alguno del conjunto de partida. Existe uno de partida, dice aquí, ¿verdad? Entonces, si yo tengo aquí AB y acá tengo ABC y hago esto, esta función no es sobreyectiva. De hecho, es imposible construir aquí una función sobreyectiva porque siempre va a quedar por lo menos un solterón allá. Pero si tengo algo así, al revés, miren, aquí tengo ABC, aquí tengo 1 y 2. Aquí sí es posible construir una función sobreyectiva. Esa función es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque todo el rango está cubierto, todo el conjunto de llegada está cubierto. ¿Es inyectiva? No, porque este es infiel, pero sí es sobreyectiva. Cuando una función cumple con las dos cosas, se llama biyectiva y un sinónimo entre comillas, no la palabra correcta no es sinónimo, pero algo equivalente a ser biyectiva es ser inversible. Da lo mismo decir que la función es biyectiva a decir que es inversible, porque en el fondo
las conclusiones son idénticas, ¿no? Si yo tengo una función que tiene aquí 1, 2, 3, que aquí tiene A, B, C, y la función está definida así, esa función es inyectiva porque no hay ningún infiel acá, y es sobreyectiva porque no hay ningún soltero acá. Esta función es biyectiva. Esta función es inversible. Entonces, tenga cuidado, eso significa que las dos cosas juntas determinan la biyectividad. Así, una función que es inyectiva, yo puedo concluir que es biyectiva. Si es inyectiva, entonces es biyectiva. Falso, porque se puede ser inyectiva sin ser biyectiva. Por ejemplo, esta función de aquí, mire, no tengo ninguna. Voy a inventarme un ejemplo, es fácil. De una función que sea inyectiva pero no biyectiva. Mire, esta función es inyectiva. Es inyectiva, verdadero, pero biyectiva no es. ¿Por qué? Porque no es sobreyectiva y debe cumplir con ambas, con ser inyectiva y sobreyectiva. No es sobreyectiva porque hay un soltero en el conjunto de llegada. ¿Ya? Lo mismo pasa si pongo aquí. Si f es sobreyectiva, entonces es biyectiva. También es falso, porque el hecho de que sea sobreyectiva no me asegura que cumpla con la otra condición, la de ser inyectiva. Por ejemplo, mire, esta función es sobreyectiva, pero no es inyectiva. Y por lo tanto no es biyectiva, porque biyectiva significa que cumple las dos. Pero si lo pongo al revés, si f es biyectiva, significa que ya cumple con las dos. Pues, si es biyectiva es porque es dos al mismo tiempo. Entonces, yo puedo poner aquí que es inyectiva y es verdadero. O puedo poner si f es biyectiva, entonces f es sobreyectiva y es verdadero. Porque si es biyectiva, cumple con las dos condiciones. ¿Ya? Muy bien, entonces eso les va a ayudar bastante a entender los conceptos relacionados con funciones, con relaciones y funciones. Nosotros tenemos una clase que ya publicamos, está en el grupo de relaciones y funciones y esta clase es una clase, la segunda parte, ¿ya? Entonces así quedamos chicos, un abrazo, nos vemos.